Saludos. A veces, en informática nos encontramos un error 404, ¿verdad? Sí, claro. El famoso página no encontrada. Exacto. Pues hoy vamos a hablar de algo parecido, pero en la interpretación de la Biblia. Podríamos llamarlo el error 1948. Suena potente. Sí, la verdad es que sí. Nos vamos a centrar hoy en Mateo 24, concretamente en los versículos 32 a 35. Y lo compararemos con Marcos 13 y Lucas 21. Vale. La base de todo esto es un análisis bíblico que cuestiona una interpretación bastante popular de la escatología. ¿Te refieres a la escuela premilenarista dispensacionalista? Esa misma. Una corriente que tiende a ver muchas profecías como muy literales y sobre todo como algo todavía por cumplir, ¿sabes? Entendido. Entonces, el objetivo de hoy es entender bien esa visión, la que conecta esta generación de Mateo 24 con el año 1948, con la creación del Estado de Israel. Y luego ver los argumentos en contra que presenta nuestra fuente. Exacto. Perfecto. Pues, a ver, ¿por dónde empezamos a desgranar esto del error 1948? Pues mira, la interpretación esta, la futurista, sostiene algo muy concreto. Dicen que cuando Jesús dijo, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, Sí. No se refería a la gente de su época, a los que le oían. Argumentan que hablaba de una generación futura, una que empezaría precisamente en 1948 con el nacimiento del Israel moderno. Ah, y ahí es donde encaja la parábola de la higuera, ¿no? La idea de que Israel es como esa higuera que vuelve a brotar en 1948. Exacto. Esa es la conexión que hacen, que ese reverdecer era la señal del principio del fin para esa generación, la que empezó en el 48. Ya veo. Aunque es curioso porque Lucas 21 no dice solo la higuera, dice la higuera y todos los árboles. Eso, podría complicar un poco esa identificación tan directa solo con Israel. Cierto. Pero sí, la lectura de la higuera como Israel en 1948 fue fundamental. Y a partir de ahí, claro, empezaron las cuentas atrás. Se calculó que una generación bíblica eran unos 40 años. Y todas. 1948 más 40, pues 1988. El fin para 1988. Justo. Ahí empezaron muchas expectativas. Vale, pero aquí es donde la fuente que estamos analizando entra con fuerza, ¿no? Dice que todo esto parte de un error de base. Precisamente. La fuente argumenta que hay un problema hermenéutico. Un error al interpretar a quién le hablaba Jesús realmente y qué significaban sus palabras en su contexto original. ¿Y cuál es la clave de esa reinterpretación? Pues la conexión con el libro de Daniel. La fuente insiste mucho en que el discurso de Mateo 24 está empapado de referencias a Daniel. Capítulos 2, 7, 9, 12. Ajá. Y lo crucial, según este análisis, es que las profecías de Daniel, como la de las 4 bestias, apuntan claramente a eventos que ocurrirían durante el Imperio Romano, la 4ª bestia. No a cosas 2000 años más tarde. ¡Ostras! Eso sí que cambia el enfoque. Entonces, ¿qué pasa con la famosa venida del Hijo del Hombre en las nubes, que también viene de Daniel 7? Pues según la fuente, eso tampoco sería la segunda venida como la entendemos hoy, la del final de los tiempos. Ah, ¿no? No. Se interpreta más bien como una visión simbólica. Jesús ascendiendo al Padre, al anciano de días, para recibir autoridad y reino. Y esto ocurriría, en el contexto del Imperio Romano, coincidiendo con un juicio sobre los enemigos de Jesús en ese momento. Entiendo. O sea, un venir en poder y juicio, no una venida física literal en ese instante. Eso es. Y cuando Jesús habla de la abominación desoladora o la gran tribulación, está citando a Daniel. Según esta visión, estaba situando esos eventos terribles en el contexto de su propio siglo, el primero. Fascinante. Y creo que la fuente también menciona otras palabras de Jesús para apoyar esto, ¿no? Correcto. Se citan pasajes como Mateo 10:23. Eso de, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Claro. O Mateo 16:28. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Incluso las palabras a Caifás durante el juicio. Que Caifás no entendería como una segunda venida futura. Exacto. Para la fuente, todo apunta a que Jesús hablaba de un venir en juicio y poder que iba a ser presenciado por sus contemporáneos, por la gente de esa generación. Entonces, volviendo a la frase clave, esta generación. ¿Qué dice la fuente exactamente? Pues es bastante tajante. Dice que esta generación
en griego eigenea autei, se refiere siempre en los evangelios a los contemporáneos de Jesús, a la gente de ese momento histórico. No a una futura. No. Señalan además el contexto inmediato, Mateo 23, donde Jesús usa esa expresión varias veces para referirse directamente a los líderes religiosos y a la gente que le escuchaba. Vale. ¿Y la higuera entonces, si no es Israel en 1948? Pues la parábola de la higuera sería simplemente una señal temporal. Como decir, cuando veáis estas señales que os he dicho, sabed que el fin está cerca. El fin del templo, de Jerusalén, lo que iba a pasar en esa época. Es una cuestión de tiempo, de cercanía, no un símbolo de una nación específica 2000 años después. Tiene sentido dentro de esa lógica. Y claro, la otra interpretación, la de 1948, ha tenido consecuencias muy visibles. Las predicciones fallidas. Sí, muchísimas. El cálculo inicial de 40 años generó una expectación enorme para 1988. Hubo figuras muy conocidas como Han Lindsey o Chuck Smith. Y libros superventas, ¿no? Como ese de 88 razones. Ese. 88 razones por las que el rapto podría ser en 1988, de Edgar Whisenant. Fue un fenómeno viral en ciertos círculos. Pero llegó 1988 y, bueno, aquí seguimos. Exacto. Y lo que vino después es lo que la fuente llama de forma bastante crítica recalcular el error. Como falló 1988, se empezó a ajustar la cuenta. ¿Cómo? Pues por ejemplo diciendo que una generación no son 40 años, sino 70 u 80, basándose en el Salmo 90:10. ¿Ah? O cambiando la fecha de inicio. Quizás no era 1948, sino 1967, con la Guerra de los 6 días y la reunificación de Jerusalén. O sea, mover la portería, ¿no? Algo así. La fuente menciona un caso reciente, el de Armando Alducín, que sugirió 2028, sumando 80 años a 1948, y luego tuvo que retractarse públicamente. La fuente lo califica de patrón bochornoso, una resistencia a admitir que la base interpretativa original podría estar equivocada. Bueno, hagamos un poco de resumen. Tenemos dos visiones enfrentadas. Por un lado, la idea de que esta generación arrancó en 1948 con Israel, que ha llevado a predicciones fallidas. Y por otro lado, la argumentación de la fuente, que Jesús se dirigía a sus contemporáneos hablando de eventos del siglo I, ligados a Daniel y al Imperio Romano. Esa es la disyuntiva central que nos presenta el análisis. Y el historial de predicciones erradas basadas en el 48 es una pieza clave de la crítica. Sí, se documenta bastante ese patrón. Y no hay que olvidar que, aunque parezca un debate muy teórico, estas interpretaciones escatológicas pueden influir mucho en la vida de la gente. Totalmente. La fuente menciona ejemplos de personas que tomaron decisiones vitales muy drásticas, basadas en esas expectativas de un fin inminente ligado a estas fechas. Alteraron planes de estudio, de trabajo, de familia. Es fuerte. Lo cual nos lleva a la reflexión final que sugiere la fuente, ¿no? Exacto. Si resulta que una parte importante de Mateo 24, como argumenta la fuente, describe eventos que ya sucedieron, que culminaron en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, Sí. entonces, ¿cómo debería eso cambiar la forma en que los creyentes de hoy entienden la profecía? ¿Cómo deberían enfocar su espera de los eventos futuros? ¿Qué implicaciones tiene para la vida cristiana actual? Una pregunta potente para seguir dándole vueltas, desde luego.